La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos.
Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco.
Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Muy buenas noches, amados, ¿cómo están? Es para nosotros un gusto estar frente a ti. Gracias por la oportunidad que nos das de estar llegando a tu hogar a través de este medio de comunicación, a través de Facebook y de YouTube. Gracias por permitirnos compartir la palabra de Dios contigo. Dios tiene planes de bien para ti. Te animo a que puedas compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales para que más personas, más hermanos puedan recibir esta palabra de ánimo y de edificación y de consolidación en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en los últimos días respecto a los 12 desiertos. Esta es la sesión número 27 respecto al tema o la serie que hemos denominado los 12 desiertos. Estamos ya en el tercer desierto, que es el desierto de Sinaí. Y como sabemos, este tercer desierto significa arbusto. Voy a dar la introducción, amado, muy rápido. Y esto es siempre en atención a los hermanos que ven por primera vez este video. Por eso siempre mencionamos la introducción, el recordatorio de los temas pasados. Hablamos de que este desierto de Sinaí nos va a hablar una disciplina y un principio. La disciplina es la palabra de Dios que el Señor nos va a reflejar en 9 aspectos que quiere consolidar en nosotros y va a representar a sí mismo la unión con Cristo. Vemos que en Sinaí, aquí se da el primer encuentro de Dios con Moisés y se da inicio a una relación entre Dios y su siervo que perduró por siempre, prefigurando este principio de la unión con Cristo. En este aspecto de la disciplina de la palabra de Dios, vamos a contemplar que Dios va a establecer en primer lugar el temor hacia Él, el temor de Dios. Y vamos a ver de una manera clara cómo a través del temor a Dios, Dios va a establecer 3 cosas. Número 1, protección. Número 2, reposo. Y número 2, amor hacia Él. Número 2, hablamos de que en este aspecto Dios da los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. En este monte Sinaí, amados, en este desierto del Sinaí, Dios da la ley. Dios establece los principios que Él quería establecer a su pueblo. Ahora, por mucho tiempo se ha dicho que son 10 los mandamientos, pero esto no es tan preciso. Lo que podemos saber a través de la Escritura, cuando leemos el Pentateuco, o bueno, los libros posteriores a Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, podemos saber que Dios estableció más de 400 leyes para el pueblo de Israel. Ahora, algo que debemos de mencionar es que el Señor Jesucristo cumplió todas y cada una de estas leyes. El tercer aspecto que Dios va a establecer en el principio de su palabra es que Dios les convocó para celebrar las 3 fiestas anuales, que son las 7 fiestas enlazadas que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. En este principio podemos establecer que Dios va a mostrarnos el qué hacer. En los 10 mandamientos nos va a revelar el con qué, que es su palabra, que es su ley, pero en este tercer aspecto nos va a decir el qué hacer, ya que va a prefigurar su plan perfecto para nosotros. Número 4. Dios les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo, que es figura de la iglesia. Ahora, a través del modelo y del diseño del tabernáculo, Dios les va a mostrar el cómo hacerlo. Dios les va a mostrar las maneras correctas. Un principio elemental que nunca jamás nos cansaremos de repetir es el siguiente: que Dios en su palabra no deja nada al arbitrio. Dios en su palabra no deja nada al aire. Siempre va a establecer el cómo hacer las cosas. Por eso es que hablamos de un Dios que tiene un diseño perfecto. Siempre es importante que tú y yo tengamos el pensamiento claro de hacer las cosas en la manera
de Dios. Número 5. También les dio el sacerdocio, las vestiduras, la responsabilidad y los sacrificios, que es tipo de la obra de Cristo en la cruz, y para ver el modelo profético para nuestros días. Cuando hablamos de sacerdocio, vamos a hablar del ministerio quíntuple. Cuando hablamos de las vestiduras, vamos a hablar de los dones del Espíritu, que tú puedes ver en 1 Corintios capítulo 12. Cuando hablamos de responsabilidades, vamos a hablar cuáles son las áreas de operación de cada ministerio. Y cuando hablamos de sacrificio, vamos a hablar de lo que es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio Jesús nos lo dio y dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Número 6. Les va a dar un orden para acampar y para marchar, así como sus banderas. Todo ello prefigura el orden de Dios para la iglesia. Salió de Egipto un montón de esclavos. En Sinaí se forman los escuadrones del ejército de Dios. Cuando hacemos las cosas en las maneras de Dios, vamos a ver la transformación de Dios en las personas. Porque podemos contemplar, amados, como hombres rudos, hombres duros de corazón son transformados en hombres con un corazón tierno, y esto es a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra. La Biblia tiene el poder de transformar aún el más duro corazón, porque en un principio llegamos siendo esclavos, llegamos siendo leprosos, podemos hablarlo figuradamente, pero cuando venimos a Cristo, Él deja todo eso atrás en nosotros para convertirnos en parte del escuadrón del ejército de Dios. Número 7. Va a celebrar la Pascua para no olvidar su origen y la fuente de toda bendición. Tenemos que recordar de dónde nace todo. Un principio elemental que yo quiero compartirte es que la iglesia no nace en Pentecostés, como normalmente se ha dicho. La iglesia nace en el Calvario, ahí es nuestro origen y es la razón y la motivación correcta para cada uno de nosotros. Yo insisto que la iglesia no necesita ser motivada en la manera humana, filosófica o psicológica. La iglesia necesita conocer a Cristo, la iglesia necesita tener una revelación del Cristo crucificado y del Cristo resucitado para que reciba la motivación correcta, cuál es el amor de Cristo por nosotros. En el aspecto número 8 que estudiamos el día de ayer, les va a dar las trompetas de plata para dar las señales al campamento de los movimientos civiles y militares. La plata es figura de la redención. 2 trompetas prefiguran la confesión o decir lo mismo que Dios dice. Un secreto para obtener la victoria es hablar la Biblia. Un secreto para obtener victoria es cuando tú y yo tenemos un compromiso real con la palabra de Dios y desarrollamos una fe genuina que nos hace confesar lo que está en la Escritura. Cabe mencionar nuevamente que no me refiero a una situación de decretos, de declaración o confesión positiva como se enseña actualmente basado en un principio psicológico. No, me refiero a que tú y yo podamos hacer efectiva la Biblia hablándola en fe. Gloria al Señor. Ahora, número 9, que es el tema que nos compete hoy, y terminamos hoy este tercer desierto para, con la ayuda de Dios, el día de mañana estar hablando ya del cuarto desierto. Número 9, en Sinaí, Dios se compromete con Moisés de ir con ellos. Dios da una promesa gloriosa que va a mantener firme al pueblo y va a confirmar el principio de la unión con Cristo que ahora tenemos como su iglesia. Amados, la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña que hay 7 joyas de la corona de la gracia. Es decir, hablando proféticamente o prefiguradamente, la gracia tiene una corona que ha sido puesta sobre la iglesia, que Cristo formó, que Cristo ganó en el Calvario y que ahora ha sido depositada en la iglesia, y que esta corona tiene 7 joyas. Y estas joyas, la primera de ellas es un principio que nos lleva a la unión con Cristo. La primera joya de la gracia es el principio de no separación. Un elemento esencial, amado, en nuestra vida cristiana es el hecho de que tú y yo estemos plenamente convencidos de que Dios nunca nos va a dejar. De que tú y yo estemos plenamente seguros que Dios nunca nos va a abandonar. Porque la relación que tenemos con Dios no depende de nosotros. No dice la Biblia que nosotros tenemos tomados a Dios, sino la Biblia dice que Dios nos tiene tomado a nosotros.
No dice que nosotros tenemos en la mano a Dios, sino dice la Biblia que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Entonces, toma en cuenta que la relación con Dios depende de Él mismo. Este es un principio elemental que tú y yo tenemos que considerar para tomar en cuenta el principio de no separación. Para esto tendríamos que ir al Génesis. Y quiero que me acompañes en tu mente al libro de Génesis. Dios le dijo a Adán: de todo árbol que está en el huerto de Edén puedes comer, excepto de uno, recordarás bien, mejor que yo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque de cierto morirás. ¿Sabes la historia? La serpiente llegó, atacó a Eva y le dijo: con que te dijeron que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabes la historia. Finalmente Adán come y son expulsados del paraíso. Y la pregunta retórica que tú pudieras cuestionar es: bueno, Dios falló porque no murieron en lo absoluto. Ellos realmente murieron en el concepto bíblico. Porque en el concepto bíblico, amado, muerte no es aniquilación, como nosotros la comprendemos en nuestros días, o en la percepción que ha sido heredada de generación en generación. Muerte en el concepto bíblico es separación de Dios. Ellos realmente murieron porque hubo una separación de Dios. Finalmente Adán rompió este principio y no tuvo más la misma comunión con Dios. Se rompió. Ahora, el primer Adán falló, pero ahora Dios enviaría a su Hijo Jesucristo, siendo Él mismo encarnado, y este segundo Adán no fallaría, para darnos este principio general de joya de la gracia. Y el apóstol Pablo nos lo dice con claridad: ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Recuerdas este versículo? La Biblia nos dice: ni hambre, ni tribulación, ni angustia, y empieza a hacer una lista grande del apóstol Pablo de opciones que el hombre puede pensar que nos pueden separar de Dios. Y finalmente termina de una manera gloriosa cuando el apóstol Pablo dice, prácticamente traducido a nuestros días, haciendo una paráfrasis parecida, que el apóstol Pablo dice: y por si algo me faltara, aquí está la paráfrasis, y por si algo me faltara, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, nada, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí está un principio fundamental de la primer joya de la corona de la gracia: principio de no separación. Esta unión con Cristo, amado, es para siempre. La Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se alejaron y volvieron a la idolatría? Bueno, definitivamente nunca hubo una unión genuina y nunca fueron hijos de Dios, pero ese es otro tema. Ahora, Dios promete y Dios se compromete con Moisés de ir con ellos. Recordarás, y que veremos más adelante, cuando Moisés exclama de lo profundo de su corazón una oración que debe de ser cotidiana en nosotros: si tú no vas conmigo, no me lleves. Hoy más que nunca, la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo para ir y conquistar esta tierra y mostrar al Cristo resucitado, al Cristo de poder, al Cristo que sigue haciendo milagros. Porque el mismo Jesús que caminó hace 2000 años por Jerusalén está caminando en estos días por nuestra tierra, trayendo sus milagros, sus prodigios, sus señales y sus maravillas. Le preguntaron a un hombre de Dios: ¿un verdadero cristiano se puede contagiar de coronavirus? Es una pregunta bastante importante, es una pregunta muy trascendente. Y este hombre de Dios respondió lo siguiente: un cristiano genuino, nacido de nuevo, no es invulnerable. Evidentemente, al estar en esta tierra, tendrá frío, tendrá calor, tendrá hambre, tendrá sed. Y es vulnerable en su aspecto físico, y si no se cuida, definitivamente se puede contagiar. Dios lo puede sanar, claro, pero se puede contagiar. Ahora, la pregunta la podemos extender: ¿qué pasa con aquellos que vamos y oramos por enfermos? Tú recordarás que nosotros estamos saliendo a las calles a orar por los enfermos de coronavirus y de cualquier enfermedad. Que gloria a Dios, hoy tenemos ya más de 50 testimonios de sanidad de coronavirus. Gloria a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos
ejemplificar esto? Bueno, de una manera muy sencilla. Si tú y yo nos aseguramos de que Dios va con nosotros, veremos la gloria y el poder de Dios, veremos los milagros manifestados. Si nos aseguramos que Dios nos mandó, que Dios va con nosotros, obtendremos victoria. Pero si Dios no va con nosotros, si no vamos ungidos, pues, entonces, amado, iremos por nuestra cuenta y tendremos que atenernos a las consecuencias. Antes de salir, tú y yo tenemos que asegurarnos que Dios va con nosotros. Antes de salir a predicar en este tiempo de pandemia, tenemos que asegurarnos de estar ungidos, porque está rasgando el reino de las tinieblas. Hoy, el miedo ha hecho presa a la humanidad. Hoy la depresión está haciendo trizas a las familias. Y la pregunta esencial es, ¿dónde está la iglesia? Mientras muchos ministros y mucho de la iglesia está añorando regresar a los templos, está regresar al templismo, a encerrarse dentro de 4 paredes, hay una multitud de familias que está muriendo sin Cristo. Y la responsabilidad de predicar el evangelio, ¿dónde la dejamos? Jesús no usó unas cláusulas dentro de la gran comisión, de los 9 aspectos de la gran comisión. Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y no hay una cláusula que diga, una cláusula excepcional que diga, excepto cuando haya pandemia. La misma responsabilidad tenemos con pandemia o sin pandemia. Pero al ser presa del temor, si antes de la pandemia no predicabas por causa de vergüenza, hoy no predicas por causa de temor. Pero es tiempo de que nos levantemos y echemos fuera todo temor que se extingue a través del conocimiento del amor de Cristo. ¿Recuerdas que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Bueno, tú y yo vamos a conocer el perfecto amor cuando volteamos al Calvario. Cuando tú y yo vemos el Calvario, cuando tú y yo vemos la obra de Cristo, entonces tendremos un conocimiento pleno del amor de Dios y echará fuera todo temor, porque te sentirás protegido, te sentirás salvo, te sentirás en el proceso de santificación, te sentirás que eres pleno en sanidad divina, en salud divina, que hay una vida resucitada para ti, que hay una paz y reposo y que hay una gloria de Dios, es decir, los 7 beneficios del Calvario. Y este pacto séptuple va a darnos la paz de la gracia de Dios. Dios prometió estar con nosotros. ¿Recuerdas que este principio Jesús lo ratificó? Cuando empezó a haber cierto temor entre los discípulos, Jesús, ¿cuándo sucederá esto? Empieza a causar temor cuando lo aprenden, cuando lo crucifican y muere. Y muchos de ellos regresaron a la pesca, recuerdas, y no pescaron nada. ¿Por qué? Porque no estaban en el propósito de Dios. Dios ya no los había llevado a regresar a pescar peces, sino ahora Dios los había llamado a pescar hombres. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres? Y Jesús lanza una promesa gloriosa, recordarás. He aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Claro, algunos de ustedes pueden preguntarse, pastor, ¿dónde está Jesús que no lo veo? No lo siento. Bueno, Dios nos va a llevar a una fe. Un cristiano infantil va a considerar su fe basada en las circunstancias. Un cristiano que es bebé va a considerar su fe basado en sus sentimientos. Pero un cristiano que ha alcanzado cierto crecimiento va a considerar su fe conforme a la determinación que está escrito en la palabra de Dios. Dios dijo, yo estaré contigo. Aunque no me veas, aunque no me sientas, yo estoy contigo. Entonces, usando este silogismo para nuestra vida, podemos decir determinantemente, aunque yo no vea a Jesús, aunque yo no sienta a Jesús, yo sé que Él está conmigo. Esta es una determinación de fe en la cual tenemos que caminar, en la cual Dios nos lleva, en la cual podemos ser plenos, amados. A medida que tú y yo conocemos a Dios, vamos a experimentar una seguridad gloriosa que solamente Él nos puede dar. A medida que tú y yo experimentamos a Jesús en su palabra, va a haber un reposo que solamente Él puede darnos. Recuerda que la Biblia dice que Él nos dará una paz que excede todo conocimiento. Así que recuerda este principio. Dios prometió ir con ellos y en este tiempo es necesario que nuestros ojos sean abiertos para que comprendamos que la presencia de Dios ha de ir con nosotros. Ahora, Dios ha enviado al Espíritu Santo, Cristo ha enviado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amado, es Dios con nosotros.
Ahora es su presencia que está con nosotros. Ahora es su presencia que está en nosotros. Dios ha enviado a la iglesia, a su amada iglesia, su tesoro. ¿Sabías pues que el Espíritu Santo es el tesoro de Dios? Y el que encuentra al Espíritu Santo encuentra el tesoro de Dios. Yo quisiera preguntarte cuál es la relación que tienes con el Espíritu Santo. La relación más importante que tú puedes tener en este tiempo es con el Espíritu Santo. Desafortunadamente en nuestros días al Espíritu Santo lo tienen como un espectador, como una persona alejada, que en muchas ocasiones solamente lo mencionan, pero no hay una relación genuina con Él. Y en este tiempo, amado, el Espíritu Santo nos llama a que desarrollemos una amistad genuina con Él. Yo quiero desafiarte a que busques su presencia, que busques el tesoro de Dios. En primer término, que tú sepas que Él está contigo y nunca te dejará, nunca te abandonará. En segundo término, que tú puedas saber que cuando tú viniste a Cristo, Él fue el que operó en ti para que reconocieras a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque la Biblia dice que Él es el que nos convence de justicia, juicio y pecado. No fue que un día despertaste y te sentiste pecador por ti mismo, sino fue la obra del Espíritu Santo que trajo una convicción de pecado. Y ahí comienza nuestra relación con Él. Pero puedes tener al Espíritu Santo como un conocido o puedes tenerlo como tu mejor amigo. Pero para tenerlo como tu mejor amigo, tendrás que pasar tiempo con Él. Tendrás que buscarlo. Tendrás que atesorarlo. Tendrás que levantarte temprano y pasar tiempo con Él. En segundo lugar, para concluir este pensamiento, es cuando tú vienes a Cristo, la Biblia dice que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él ya está en ti. Pero imagínate una mansión. No es lo mismo tener un cuarto alumbrado que tener toda la casa llena de luz. Una vez que has venido a Cristo, tenemos que buscar inmediatamente el bautismo de Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Que Juan Bautista dijo, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La Biblia nos habla de 3 bautismos. Número 1, el bautismo de Cristo. Bautismo, tú sabes, viene del griego baptiza, que significa ser sumergidos totalmente. El primer bautismo, el Espíritu Santo bautiza nuestro espíritu y nos sumerge en Cristo para ser salvos. El segundo bautizo es el bautizo en agua y el ministro sumerge tu cuerpo en el agua para que salgas siendo discípulo, para testimonio de que has creído en Cristo. Y el tercer bautismo es el bautismo de Espíritu Santo. Cristo, ¿recuerdas que Juan dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego? Cristo tomará tu espíritu y te bautizará, te sumergirá en el Espíritu Santo. Y en el buen sentido de esta palabra, empoderarte. El libro de los Hechos nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El único medio para recibir el poder de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. El único medio para recibir la potencia de Dios es desarrollar una amistad genuina con el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia que puedes recibir hoy? Que Él quiere ser tu amigo. ¿No sabes que la Biblia dice que Él nos anhela celosamente? Él desea que la iglesia despierte. Él desea que la iglesia lo busque. Porque el Espíritu Santo nos revelará a Cristo. ¿Recuerdas que el Señor Jesús dijo, y el Espíritu de verdad vendrá sobre ustedes y les dará de lo mío y os lo hará saber? Así que es tiempo, amado.
de que tú y yo valoremos la presencia de Dios, de que tú y yo valoremos la presencia del Espíritu Santo. Que no sea un espectador ni un acompañante, sino que el Espíritu Santo sea nuestro amigo. Y una vez que has sido bautizado con Espíritu Santo, que comiences a hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas es el medio que Dios usó. El medio que Dios usó para que tuviéramos comunión con el Espíritu Santo. Claro, hay un ataque doctrinal respecto al hablar en lenguas. Pero todos los ataques doctrinales, ¿cómo pueden contravenir a millones de cristianos nacidos de nuevo que hablamos en lenguas? Es absurdo. En lugar de cuestionar, en lugar de atacar, dobla tus rodillas y pídele al Espíritu Santo que te llene. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue cuando yo tenía 15 años, que recibí el bautismo de Espíritu Santo, y cuando Dios me llamó y decidí servirle a Dios con todo mi corazón. Él te está esperando, porque Él te ama. En este momento cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Si puedes hacerlo, claro, si no estás conduciendo, estás trabajando, estás en tu hogar y te es posible, cierra tus ojos y repite conmigo: amado Espíritu Santo, te pido que me llenes esta noche. Te pido que me toques y que vengas sobre mí. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Espíritu Santo de Dios, tócanos y transfórmanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que esta sea tu oración continua, no las mismas palabras, claro, pero que tu oración sea de continuo, la búsqueda de su presencia. En Sinaí Dios se compromete con Moisés de ir con él. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 33, por favor. Éxodo 33, versículo 13 al 15. Por favor, Éxodo capítulo 33, ahorita estará en tu pantalla. Éxodo 33, versículo 13 al 15. Gloria al Señor. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Mira que tu pueblo es acuesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te daré descanso. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La versión 60 dice: si mi presencia no irá contigo, no nos saques de aquí. Cuando tú y yo experimentamos la presencia de Dios, Dios nos da reposo, porque sabemos que Él está con nosotros, y que cualquier gigante que nos podamos enfrentar, Dios es para ayudarnos a derrotarlo. Cualquier gigante que se levante, Dios nos lleva para vencerlo. Amado, amada que nos estás viendo, si estás pasando un momento difícil con tus hijos, si estás pasando un momento crítico en tu matrimonio y crees que ya no hay esperanza y que no hay salida, busca su presencia. Y te garantizo y te aseguro que Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio. Dios tiene el poder para restaurar a tus hijos. Dios tiene el poder para suplir tus necesidades y restaurar tu economía. Solamente búscalo, solamente cree que en Él todo es posible. Y que tú y yo podamos decirle esta noche: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíes. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me mandes. Necesito tu presencia. Lléname de tu presencia y dame de tu descanso. El versículo 15 dice: y él respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria al Señor. Ahora vamos al capítulo 34,
versículo 8 al 10, por favor. Éxodo capítulo 34, versículo 8 al 10 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo: he aquí yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Aleluya, aleluya. Dios trajo esta promesa. Si tú te aseguras de que su presencia esté contigo, si tú te aseguras de que su presencia vaya delante de ti, no hay imposible al que te puedas enfrentar, no hay gigante que se pueda convertir en un obstáculo. Cuando David mató a Goliat, no estaba viendo el gigante, estaba viendo quién estaba con él. En una ocasión sitiaron al profeta Eliseo, y su siervo Giezi se llenó de temor. Su siervo Giezi se llenó de angustia. Pero el profeta se mantuvo firme. Y su siervo le dijo: Señor, mira que nos van a matar. Y el profeta dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios abrió los ojos de Giezi después de que Eliseo les puso las manos y vio al ejército que estaba con él. Amado, tú y yo tenemos la compañía más grande, más que una legión o 20 legiones de ángeles. El Espíritu Santo dijo que estaría con nosotros. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, dijo que estaría con nosotros. Hoy yo ruego que el Espíritu Santo te revele su presencia y que te des cuenta que Él es más real de lo que tú has pensado, que Él es más real de lo que tú te has imaginado, que Él es más real de lo que tú has creído, que Él es más real de lo que tú has conocido. El que encuentra el Espíritu Santo encuentra el tesoro de Dios. Cuando una persona no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, una oración de unos minutos se hace pesado. Pero cuando la persona ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, los minutos pasan en segundos. Porque hay una presencia que lo llena todo en todos. Y esa es la presencia que tú y yo tenemos que buscar. Porque Él prometió estar con nosotros. Cuando tú y yo conocemos esto y reconocemos este principio de que Dios se comprometió de ir con ellos, y hablando de Moisés, va a confirmarnos el principio de la unión con Cristo que ahora tenemos como su iglesia. Acompáñame al Evangelio de Juan 15, versículo 1 y 2, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y estamos terminando. Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Gloria a Cristo. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Este es uno de los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Nos habla del principio de unión con Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que nos están viendo, que cada uno de ellos, Señor, en tu misericordia, podamos encontrar este principio de unión contigo. Que podamos encontrar, Señor, este principio donde podemos, Señor, encontrar tu presencia. Más allá de un concepto religioso, más allá de un concepto humano,
que podamos desarrollar una verdadera comunión con tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a desarrollar una comunión completa y total contigo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento y que nos demos cuenta que tu presencia está con nosotros. Que amemos tu presencia, que valoremos tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amado, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda, te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez. Confío que esta palabra sea de bendición a tu vida. No olvides compartirla en tus diferentes redes sociales. Y amado, hay un área importante donde yo te invito a que puedas participar. Dios te ha dado la oportunidad de bendecir. Dios te ha bendecido para bendecir. Yo quiero invitarte a todos aquellos que escuchan este mensaje, que reciben el llamado de Dios, que se vuelvan amigos de este ministerio y sembradores de este ministerio. Que nos ayudes a compartir la palabra en muchas más naciones para alcanzar a mucha más gente y sus ojos sean abiertos y reciban la palabra de verdad. Quizás tú no puedas ir, pero tú puedes apoyarnos yendo a través de tus ofrendas, de tus donativos. Yo quiero invitarte a que si Dios pone en tu corazón realizar un donativo, que nos envíes un mensaje para ponernos en contacto y decirte la manera en que puedes hacerlo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Si tú recibes el llamado, Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos enormemente. Nos vemos mañana en el mismo horario para tener una noche más con Jesús en aposento alto. Recuerda siempre, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Bendiciones.